Cuando se deja de creer, se deja de obedecer. Y me encontré con esa verdad. Y me di cuenta que bíblicamente así es. Cuando alguien deja de creer en una persona, se deja de obedecer a esa persona. Entonces, la medida de desobediencia revela también una profunda incredulidad. Entonces, un pastor puede medir la obediencia de alguien, puede medir cuánto alguien cree en él según se le obedece. Una autoridad puede medir cuánto alguien cree en él según se le obedece. En Dios igual. Se puede medir cuánto alguien cree en Dios según se le obedece. Porque la obediencia va a ser de acuerdo al nivel de fe que cada uno tenga. Y quisiera dejar algunos parámetros conforme a esa palabra, porque es bien interesante. Esta mañana cambiamos algunas cosas y así va a ser también en la escuela. La escuela todos van a salir a alguna clase. Pero déjenme darles esta palabra en estos minutos. Mateo capítulo 25 nos habla acerca de una de las parábolas que se llama la parábola de los talentos. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es el reino, o sea, el ámbito. No es lo mismo a que yo viva dentro de la religión evangélica a vivir en la vida del reino. No es lo mismo la fe de un religioso evangélico a la fe de un hijo del reino. La fe de un religioso evangélico es que él hace lo que quiere, no hace lo que Dios dice. Ora, sí. Lee la Biblia, también. Se congrega, también. Ofrenda, también. Puede ser una buena persona, también puede ser una buena persona. En cambio, el hijo del reino hace lo mismo. Ora, lee la Biblia, se congrega, da sus ofrendas. No necesariamente buena persona, pero sí obedece a Dios. Es la diferencia. La diferencia entre el que vive en la fe de la religión evangélica y el que vive en la fe del reino de los cielos es que el que vive en el reino de los cielos es obediente a Dios, a su palabra y a la autoridad delegada. La obediencia se mide en 3 niveles: a Dios, a su palabra y a la autoridad delegada. ¿Y qué es autoridad delegada? Papá, el pastor, el jefe, una autoridad de país, de gobierno, etc. Todo eso concierne a autoridad delegada. La autoridad de la palabra y la autoridad divina, la autoridad de Dios. Bien. Es importante que nosotros marquemos este punto, porque alguien puede decir, ¿por qué yo soy así? Un pastor puede medir quién vive de la fe de la religión evangélica y quién vive de la fe del reino. Los que viven de la fe del reino son productivos, están multiplicando porque se multiplica. Cuando Jesús llegó a la tierra se encontró con una religión en su momento
que era más leyes, reglas. No había movimiento, no había vida. Pero cuando apareció su reino, comenzó la gente a multiplicar, a crecer. La iglesia primitiva, rapidito, en 10 días ya tenía 3,000 personas. A la semana tenía 5,000. Habían ganado otros 5,000. Se cree que en los primeros meses ya tenían más de 20,000, 25,000 personas la iglesia primitiva. Y alguien podría decir, pero es que era la iglesia primitiva, pero estaban en un gobierno terrible, en un imperio maligno, perverso. Es nada estos tiempos, esto es nada. En aquellos tiempos que alguien se llamara y estuviera predicando el evangelio, lo mataban. Si alguien decía, yo tengo otro rey que se llama Jesús, lo mataban. Era digno de muerte. Hoy no. Hoy usted puede pararse en la calle, en un parque, y usted está predicando y usted más bien le aplaude. Llega la prensa y le toma fotografías y lo transmite. Miren un predicador acá. En aquel tiempo no. La diferencia entre la fe del reino y la fe del religioso evangélico es la obediencia. Esa es la diferencia, el nivel de obediencia. Y cuando alguien deja de obedecer es porque ya no está creyendo, está dejando de creer. Y una de las cosas es que el Señor tuvo a hombres a su lado que muchos tenían un corazón complicado, pero le obedecían. Le obedecían. Al final el proceso revela cómo alguien es sacado, como Judas. Y por eso me detengo aquí, porque dice, porque el reino de los cielos es, y aquí pone un ejemplo tremendo, como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Diga, los talentos se entregan de acuerdo a la capacidad. Diga, es Dios quien entrega los talentos a los ungidos. Pero son los hombres de Dios quienes entregan también a los servidores. Porque aquí dice, un hombre, alguien delegó sobre alguien y a uno le entregó 5, a otro le entregó 2, a otro le entregó 1. Porque cada uno sabe, ese hombre puede ser un pastor, un jefe, un empresario, etc. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí están estos, he ganado otros 5 talentos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos, le digo, Señor, 2 talentos me diste, aquí tienes, he ganado estos 2. Verso 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde me sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí mi talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recibo o recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento a este y désenlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado
y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, hay personas que dicen, ay Señor, soy siervo, o sea, queremos ser humildes, ¿verdad? Soy siervo inútil, ni saben lo que están diciendo, ni saben lo que están diciendo. Y al siervo inútil le dijo, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el destino de los inútiles. Yo no me considero un siervo inútil. O sea, nunca más vuelvan a decir, ay, yo soy inútil. Ahí está el destino de los inútiles. Ponga atención. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Porque Dios conoce. Pero ese no es Dios. Es el hombre. Pero también es Jesucristo quien imparte. Aquí hay un mensaje para los pastores. Ahora voy a hacer un mensaje para ustedes. Los dos primeros llegaron con buenos resultados. El de 5 llegó con 5, el de 2 llegó con 2. El de 1 fue descarado. Señor, aquí está el cargo que me diste. Mejor lo entrego. Porque no soy capaz de producir nada. Pero mira el asunto cuál fue. Dice que lo fue a enterrar. Y dije, Señor, ¿por qué no lo llevaste al banquero? ¿Por qué no fuiste a ponerle intereses? ¿Por qué no lo llevaste al banquero? Le dice al de un talento. No, pero lo fue a enterrar. Como quien dice, esto es mío, yo voy a hacer lo que yo quiera. En cambio los otros trabajando. Los otros trabajando, metiéndole duro para salir adelante. Pero él lo fue a enterrar y se quedó tranquilo, esperando el momento que el Señor volviera. Y sacudírselo. Porque él tenía un prejuicio. Porque las personas que no producen son las personas que tienen prejuicios. Los dos primeros no. Los dos primeros tienen visión. El tercero tiene prejuicios, su mente es muy pobre. Todo lo entierra. Le dan una orden y hace lo contrario. Le dan una asignación y se queda con ello. O lo va a enterrar. Hace lo que quiere. Y miren ustedes acá. Miren ustedes cómo llega el de 1. Llega altanero, soberbio. Le dice, Señor, verso 24, te conocía. O sea, es alguien cercano. Porque a quien se le entregan responsabilidades es gente que usted puede confiar. Te conocía que eres hombre duro. Que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. O sea, este nivel no es fácil. Lo que él está descubriendo es que los otros dos primeros habían tenido que hacer milagros. Porque era un hombre que recoge donde no se siembra. O sea, es un hombre que no trabaja con la lógica. Oiga bien, recoge donde no siembras. Perdón, ciega donde no siembras y recoge donde no esparces. Señor, yo te conozco, que tú eres así. O sea, tú quieres resultados aún cuando no se pueden dar los resultados. O sea, tú quieres que haya provisión cuando tú sabes que no hay cómo tener provisión. Tú pides que hagamos cosas cuando sabes que no se pueden hacer. Pero tú así eres.
Este hombre llegó justificando su pobreza, justificando su falta de resultados, echándole la culpa a su autoridad. Es que tú eres enojado, Señor. Tú eres enojado. Y también tú eres exagerado, Señor. Yo le voy a decir las verdades hoy, dijo él. Yo le voy a decir las verdades a este hoy. Yo me voy a justificar por qué no hago las cosas. Señor, tú no eres un motivador. Si tú nos motivaras un poquito más, posiblemente. Si usted no exhortara tanto, Señor, posiblemente. Porque así me juzgan a mí, los del equipo, que mucho los exhorto. Si usted los animara más, pastor. Ahí está. Porque el reino de Dios no es humanismo. Hay tres cosmovisiones, yo lo he enseñado, pero como no quieren aprenderlo muchos, hay tres cosmovisiones que dominan a la gente en el mundo. La cosmovisión panteísta, el humanismo racional, que es eso, humanismo, la gente quiere que se haga como creen, y la bíblica, donde es Dios quien dice cómo se hace. Y en el reino de los cielos se siembra, se cosecha donde no se siembra. En el reino de los cielos se recoge donde no hay donde recoger. Porque el reino de los cielos es por fe. Ahí no entra el humanismo. Ahí lo que entra solamente es la obediencia. En el reino de los cielos no prospera el que hace, prospera el que obedece. Sí. Usted podrá levantarse de mañana, todos los días a trabajar y creer que su trabajo, su negocio va a prosperar porque usted lo atiende. Pero si usted no obedece a Dios, usted está quebrado. Porque si usted puso algo en las manos de Dios para ponerlo en las manos de Dios y usted está haciendo lo contrario, usted está quebrando su propio negocio. Porque el reino de los cielos no es de hacer cosas, es de obedecer al reino de Dios. Y solo cuando se llegan a niveles de esa revelación es que usted va a ver fluir. Y miren ustedes, este hombre entra mal, porque este hombre era muy orgulloso, era soberbio. Él estaba diciendo: no hice nada con el talento, no hice nada con lo que me encomendaste, por culpa tuya, primero le dice. Señor, por tu culpa primero no lo hice. Porque usted fuera un poquito más alegre, usted fuera un poquito más tolerante, usted fuera un poquito más. Y luego ya, cuando ya le pega en la cara a la autoridad, ahora se muestra él y dice, y le dice: y tuve miedo, Señor. Porque el temor es el que detiene al hombre a ir a desarrollar, a ir a emprender algo más grande. Porque cuando alguien entrega algo en las manos es Dios quien está diciendo: mira, pruébate a ti mismo que puedes ir más allá. Pero el miedo detiene a muchos. Tuve miedo, lo escondí. Aquí lo tienes, te lo traje mejor y te lo devuelvo. Te entrego esto mejor, ya no quiero seguir. Entonces mire la respuesta del Señor, del amo, de la autoridad. Le dice: siervo malo y negligente. Le responde las dos cosas. Le dice: estás actuando con maldad a echarme la culpa a mí primero. Porque primero le echa la culpa a la autoridad. Le dice: tú eres malo porque me estás culpando a mí. Y segundo,
Eres negligente porque decís, tengo miedo, lo fui a esconder. Eres negligente. Le responde las dos cosas. Eres malo. Tu maldad te hace que siempre estés viendo mis errores. Le dice. Tú eres malo. Porque eres malo y mala, es que siempre estás viendo los errores míos. Pero no te das cuenta también que no fuiste a trabajar, no hacer lo que yo te encomendé, porque eres negligente, eres perezosa, perezoso. Esa es la actitud de las personas que no prosperan, que terminan atascados y viven en pobreza, en problemados y tienen una cosa, lo alcanzan y luego lo pierden y quedan limitados. Porque le echan la culpa al jefe, le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a otros. Y luego se exponen con lástima ante la sociedad. Con lástima, tuve miedo. Y le dice negligente. Qué facilito. Tienes una profesión, tienes un negocio, tienes un trabajo, tienes esto, tienes vida, tienes años, tienes juventud, tienes esto. Pero como eres negligente y no te atreves a emprender, entonces qué fácil, culpas a otro. Qué facilito, le echas la culpa al otro. A eso les está hablando el Señor. En cambio el que tiene 5 está luchando, está batallando, está saliendo adelante, no está viendo. Y cuando le llama el jefe, Señor, aquí están los resultados. Y dice, Señor, buen siervo fiel y justo, pasa el cosa. Una de las razones por las cuales hay pobreza, una por las razones por las cuales se estancan las cosas, una de las razones por las cuales se detienen la vida, es porque se actúa como el tercer hombre de los talentos. Se le echa la culpa a otros. Se le echa la culpa a la autoridad. Y allá, como para aparentar que es justo, aparece como víctima. Pero yo también, es que tuve miedo. No es que yo no soy responsable, yo sé, pero ya le ha dado en la cara. Y quiere que después tenga misericordia. Mire, yo conozco personas, y tengan cuidado porque yo conozco en la Biblia, personas que quisieron vivir bien en sus países. Aquí está en la Biblia, en los proverbios está. Personas que quieren vivir bien, pero pasan criticando y juzgando y echando la culpa a todos. No. Yo aprendí algo por el Espíritu Santo. A ver si los que estaban en la clase conmigo la vez pasada en mi oficina se acuerdan del versículo que les entregué y que les dije búsquenlo en esta versión. ¿Cuál es el versículo? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Proverbios qué? Para los que anotan, ¿verdad? Porque tengo algunos que anotan, otros que no. Son como 3 años de decirles, tengan un cuaderno, anotan. A ver, ¿cómo dice el versículo? ¿Cómo dice el versículo? ¿Cuál es el versículo de la cita bíblica, hermanos? El versículo que les di el domingo pasado, ¿cuál es? ¿Cuál es? Les di un versículo que fue el que estudié el domingo pasado con ustedes. ¿Cuál fue? ¿Proverbios qué? 29:18. Gracias, pastor Araceli. Mírele usted. Y les dije, búsquemelo en tal versión.
Que espero que allá ya hayan corregido eso en la pantalla, en el sonido, que les he dicho siempre, tengan todas las versiones, hombre. Les dije, busquen la traducción del lenguaje actual, ¿se acuerdan? No, no se acuerdan. Ok. A ver, pon el versículo. ¿Cómo dice? Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. ¿Cómo dice el verso? Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. ¿Por qué me lo pones en esa versión? Ahora ponemos en la traducción del lenguaje actual. Si no, pues que alguien la busque aquí. Si además siempre miran internet aquí. Alguien, mírala ahí. ¿Sí? Ahora mire cómo lo dice esta versión. Espero que esto le cambie la visión. Por favor, quiero que mire esto. Que lo aprecie con el Espíritu Santo. Ya lo tiene, ¿verdad? ¿Ya lo vas a tener? Pero es que quiero que usted lo tenga y no lo vaya a olvidar este versículo. Y escuchen esto. Escúchenlo. Porque uno de los grandes problemas es cuando no entendemos las capacidades que Dios nos ha entregado y por qué nos ha entregado. Ah, no, si es facilito justificar nuestros fracasos culpando a otros. Es facilito. Y sobre todo la autoridad. Y uno puede decir, Dios mío, visión. Sí, visión. Anhelamos visión. Este hombre está frente a su Señor. Él no sabe lo que va a pasar. Él piensa que en ese instante su Señor va a tener misericordia. Estaba leyendo un comentario y uno de los comentarios dice que este servidor pensó que su Señor iba a ser benevolente y que le iba a comprender y que iba a valorar su sinceridad. Ponga atención a eso. Este siervo habló de esa manera porque creyó que su Señor le iba a comprender su sinceridad y que su sinceridad le iba a tener un beneficio. Quítamelo un momento, tenémoslo ahí listo, cuando yo te diga me lo pones. Ponme atención. Lo voy a repetir. Comenta alguien por allí en uno de los escritos y dice que posiblemente el siervo pensó que con su sinceridad a su Señor iba a encontrar una benevolencia y que le iba a ayudar. Pero dice, esa no era sinceridad. Esa era una ofensa a la autoridad. Porque desde el momento en que él recibe el talento, en que él recibe la impartición, en que él recibe el compromiso, y desde el momento en que él acepta el compromiso, ya no valía argumentos, sino resultados. Y por lo tanto, lo que estaba diciendo aquí ya no era una situación de verdad, sino una ofensa. Donde estaba culpándolo a él, que por causa de su personalidad era que no producía error. Cuando una autoridad le entregue a usted una responsabilidad, no venga con justificaciones y apréndalo, por favor, porque estos principios ayudan en todos los campos de la vida. Nunca culpe a una autoridad cuando usted no es capaz de cumplir su responsabilidad o sus compromisos. Hoy sí ponme el verso.
Oro al Señor que esta verdad les cambie su mentalidad de país. Donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer. Pero Dios bendice a los que obedecen la ley de ese gobernante. Escuchen lo que digo. Hay muchas personas culpando al gobernante de esta nación. Y lo que están es sembrando su mediocridad y sembrando su fracaso. Pero dice Dios, si para ti no es un buen gobernante y para ti el pueblo no sabe qué hacer, tienes que saber, punto y coma, que Dios bendice si tú obedeces la ley de Él, aunque no sea un buen gobernante. Pero Dios te va a bendecir por obedecer la ley, la palabra. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, escuchen esto. Ahora, si Dios usted lo va a juzgar y le va a decir, Señor, te equivocaste, allá usted con Dios. Pero yo no dependo del gobernante, yo dependo de la bendición de Dios. Y yo voy a depender de Dios siempre, toda mi vida, aunque la gente diga lo contrario. Porque para la gente, hombre de Dios, que miramos el país, que cuidamos el país y que hablamos de cosas buenas que están haciendo, decimos lo que no está bien porque lo decimos también. Entonces uno es vendido, uno es comprado, uno es arrastrado, uno es corrupto. Somos políticos. No. Lo que pasa es que hemos entendido y conocemos la palabra de Dios. Sabemos que tenemos un Dios que gobierna sobre todas las cosas y que yo no me voy a calentar la cabeza. Escuche lo que le voy a decir. Por eso es que a mí no me preocupa si tengo una iglesia grande o tengo una iglesia pequeña. A mí no me interesa eso. Lo que a mí me interesa es estar bien con el Dios que me bendice. Porque a mí me interesa estar con el Dios grande y poderoso que sostiene todas las cosas y me ayuda. Ahí me interesa a mí. Eso me interesa a mí. Allá lo que diga la gente me sale sobrando. Porque cada uno va a dar cuentas a Dios. Pero aquí el verso claro dice: si para alguien no es buen gobernante, si para alguien el pueblo no sabe qué hacer porque no sabe qué hacer, punto y coma. Pero Dios bendice al que se obedece sus leyes. ¿Y habla de las leyes de quién? De ese gobernante, de ese gobierno, de ese país. No hablé de las leyes de Dios. Dios bendice. Dios bendice. Por eso Dios bendijo a Daniel. Porque aunque no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el rey, pero Dios lo bendijo a Daniel. Por eso Dios bendijo a José. Por eso Dios bendijo a Esther. Escúcheme. Cuando usted critica a una autoridad, Dios no lo aprueba. Dios no lo aprueba. Cuando usted habla mal de una autoridad, Dios no lo aprueba. Y cuando hablo de autoridades, cuando usted habla mal de su mamá, cuando habla mal de su papá, cuando habla mal del presidente del patronato, cuando usted habla mal del alcalde, cuando usted habla mal de una autoridad. Es que una cosa es que usted esté en desacuerdo por alguna acción, otra cosa es que usted hable mal. ¿Sabe lo que es mal? Desearle un mal. El alcalde de mi ciudad, por lo menos, él no me ayuda a mí. Él no respalda el trabajo que yo hago de niños en el país, en la ciudad. Pero eso no me limita a mí a que yo lo pueda bendecir. Y el hecho que yo diga que él hace eso, yo no voy a juzgarlo a él, allá sea Dios, yo lo bendigo. Pero no voy a estar en contra de él. Ahora me voy a salir de ese campo y me voy a ir a la iglesia. Cuando muchas veces juzgamos al pastor o las autoridades de la iglesia.
Y ese fue el error de este hombre. Entonces le dijo, eres malo, eres malo, eres una persona mala. 2, eres negligente. Tu destino, mira lo que va a hacer. Y le dijo, quítenle lo que es de él. Quiten el talento, dice el verso número 28. Y déselo al que tiene 10 talentos. Mi pregunta siempre fue, ¿por qué no se lo dio el de 2 que tenía menos? ¿Por qué se le dio al de 10? ¿Por qué no le dio el talento al de 2? Que le hubiera ayudado un poquito. Porque al que tiene, le será dado. Y tendrá más. Ahí está la clave. Cuando una asignación se da a alguien, Dios la respeta. Cuando un acuerdo llega con alguien, Dios lo respeta, sea ministerial, sea de negocio, Dios lo respeta. Y cuando alguien fracase y lo poco que le quede, Dios vendrá, lo tomará y se lo dará al que tiene más. No al que necesita, no al que tiene menos. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Dios mío. O sea, es una miseria sobre miseria. Impresionante. Ahora, este versículo está dado en esta porción bíblica a los talentos, a las capacidades de cada quien. Es cuando alguien tiene capacidad de hacer algo para el reino. Bueno, usted tiene este cargo, diácono, usted tiene este cargo, anciano, usted tiene este cargo, pastor, usted tiene este cargo de servidor, usted tiene este cargo. Entonces, ahí está el talento. Ahora, ¿qué hace cada uno con ese talento? Alguien en la empresa le dice, tú eres el administrador, usted es el gestionador, usted es el hombre de atención al cliente, usted es esto, usted es el vendedor. A cada uno se le reparte. ¿Pero qué va a hacer con ello? Aquí es el talento de cada uno. Le dice, mire, esto es lo que quiero con esto quiero cerrar. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ahora, ¿a quién más le habló en talentos, en este nivel de talentos, de capacidad? ¿A quién más le habló con la misma palabra? Mateo 13:12. Mateo 13:12. Y aquí termino. Verso número 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y vendrá más y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí ya es otro contexto. Allá era en la capacidad de cada uno. Aquí en quién. Aquí es a quien está buscando la verdad de la revelación de Dios. Porque dice, verso 11, porque a vosotros les he dado saber los misterios del reino de los cielos. Aquí dice el Señor, si tú investigas los misterios del reino, si tú investigas la verdad de vivir en mí,
Al que tiene le será dado más y tendrá más. Cualquiera que tiene, que dedique el tiempo para buscarme, para indagar en los misterios, para conocer mi palabra, para conocer cómo puedo prosperar su vida, cómo puedo sanarle, cómo puedo bendecir sus hijos, cómo puedo prosperar sus negocios, cómo puedo hacer que fluya mi presencia en él. El que quiera ir hacia los misterios de mi vida, entonces tendrá más. Pero el que no, le será quitado. Marcos capítulo 4, ¿a quién más? Otro contexto. Marcos 4, 25. Y luego Lucas 8, 18. Desde el 21. También les dijo: ¿acaso se trae a la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de dar salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también: miren lo que oyen, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Nada oculto. Aquí está hablando de la sinceridad del corazón, la sinceridad de la vida de la persona. Porque Él ve el corazón, con qué intención lo haces. Dice: lo oculto saldrá a luz, y va a salir a luz con lo que tengas. O sea, lo que Dios está diciendo aquí es: quiero que entiendas, dice el Señor, que cuando tú lo haces con una sinceridad de corazón, y cuando tú en verdad obedeces con sinceridad de corazón, lo que te entregue tu pastor va a prosperar en tus manos. Tú lo vas a hacer ver bien, va a ser engrandecido. Si Él te dice 5 almas, tú vas a traer 10. Si Él te dice arregla aquí, tú vas a terminar todo. Si tu jefe te dice este es tu trabajo, tú lo vas a hacer mejor. Le vas a multiplicar. Porque lo vuelve a repetir: al que tiene, se le dará; al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. No habla de la parábola de los talentos, está hablando de otro tema. Pero lo repite Jesús. Ya son 3 contextos: talentos, buscar conocimiento en Él, y 3, sinceridad interna. Y dice el Señor: ¿se te va a dar más o se te va a quitar? Porque quien bendice es Dios. O sea, Él es el que ve todo. Me acuerdo que contaba a mi pastor Gregorio un testimonio. Dice que él fue llevado él fue a Dallas, creo que ahí, a Houston, creo que es. ¿No está el ministerio de Owens? Houston. Y llegaron porque él iba para ver cómo crecer y el crecimiento. Y se fue a las clases de la universidad, de las clases que tenía el seminario, la conferencia que tenía el predicador en ese momento. ¿Cómo se llama este predicador? Contemporáneo de él. John Austin. No, ese es el hijo. Joel Austin es el hijo. Pero la cosa es que era Austin el papá. Entonces le dice él:
Quiero que vayas a la cruzada que va a tener uno de los maestros de teología. Está en un estadio, en un lugar grande, y quiero que lo escuches predicar. Y se fue él. Y dice que aquel hombre lanzó una palabra tan poderosa en aquel estadio. Impresionante aquella palabra en aquel estadio. Que cuando hizo el llamado, la gente venía llorando, arrodillándose, pidiéndole perdón al Señor. Y él asustado. Dios mío, dijo, qué mensaje de hombre. Había llegado antes que todos. Estaba orando, estaba allí. El predicador, maestro de teología de la escuela de este hombre, este predicador grande. Allá cuando termina todo, dice el pastor que él se acerca al predicador y le dice: oiga, hermano, lo felicito. Qué palabra y qué resultado más lindo lo que ha tenido esta noche. ¿De qué estás hablando?, le dice él. No, le dice, de su predicación, hoy los resultados. ¿Estás hablando de eso? Mira, le dice, primero, yo estoy aquí por obediencia. O sea, a mí me pagan por esto y yo obedezco, porque si yo no obedezco, yo pierdo esto y tengo que dar resultados a esa universidad. Pero quiero que sepa, Gregorio, yo ni creo lo que prediqué, mucho menos en ese Dios que acabo de predicar. Dice que le sacudió la cabeza. Dice, pero ¿cómo es posible? Y Dios le dijo, yo respaldo mi palabra. O sea, aunque la persona no creía, ese hombre había lanzado la palabra de Dios y la palabra daba fruto. Pero ese hombre tuvo resultados porque estaba obedeciendo a la autoridad. Aunque no quería, aunque no creía, pero estaba obedeciendo. Cuando se cree, se obedece. Él creía a su autoridad. No creía lo que predicaba, pero sí le creía a su autoridad y por eso obedecía. No estaba de su voluntad en ese lugar, porque el obedecer no es estar en un lugar porque usted sienta voluntad. El hacer las cosas no es porque usted sienta voluntad, es porque usted sabe que hay bendición cuando obedece. Usted sabe que si no obedece usted pierde un destino. Tenemos que obedecer. Las cosas no fracasan porque el diablo las ataca. Las cosas no fracasan porque Dios no quiere. Hay cosas que fracasan porque hay gente negligente y mala. ¿Me está escuchando? No se enojen conmigo. Y si alguno bueno hay aquí, pues ya no debería estar en la tierra sino en el cielo, porque solo hay uno bueno y se llama Jesucristo. Eso es la Biblia. La Biblia dice que no hay ninguno bueno, que solo hay uno. Lucas 8:18 repite lo de Marcos. Pero está en algo que a mí me llama la atención. En el libro de Marcos, en el libro de Lucas, está después de la parábola del sembrador. Y eso quiero recalcar. En el libro de Lucas está después de la parábola del sembrador. Y en el libro de Marcos está después de la parábola del sembrador. Capítulo 4 de Marcos, está ese verso que estoy estudiando, está después de la parábola del sembrador. Y en el libro de Lucas está después de la parábola del sembrador.
Y cuando leímos en Mateo capítulo 12, está después de la parábola del sembrador. Significa que tiene que ver con evangelización. Cuando tú evangelizas, Dios te dará más. Porque Dios dijo, el que evangeliza, el que va por las almas perdidas, es digno de su alimento, es digno de su salario. Y si yo he dado una revelación en esta casa, es que cada vez que usted gana un alma, que cada vez que usted multiplica la casa en evangelización, Dios se encargará de darte provisión en tu mesa y en tu casa. Pero cada vez que usted deja de dar almas al reino de Dios, también en el mundo espiritual dejan de fluir finanzas para el reino de Dios. Eso está en la Biblia, Mateo capítulo 10. Mateo 10. Por eso, hermano, lo más difícil no es la batalla contra el diablo. Lo más difícil es trabajar con gente con un corazón complicado. Lo más difícil es cómo usted tiene que funcionar con personas que tienen corazones complicados. Lo más difícil es el corazón de la gente. La lucha más grande no es contra el enemigo, la lucha más grande es contra el propio corazón. El enemigo más poderoso no es el de las tinieblas, es un corazón malo, rebelde y desobediente. Eso. Por eso tenemos que humillar nuestro corazón. Tenemos que ser sencillos de corazón, humildes de corazón. Ahí está la victoria. Ahí está el cambio. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Si usted quiere rodearse, arrodíllese. No lo haga si no quiere. No lo haga para que yo lo vea, porque eso no sirve. Hágalo porque usted realmente sabe que necesita al Señor. Si no, quédese ahí sentado como está. Así como está. No lo vaya a hacer por obligación. Te pido, Señor, tu voluntad en medio de nosotros. Prospéranos. Y enséñanos que podamos comprender y entender tu palabra, porque tu palabra es verdad. Es tu palabra la que nos dice la verdad. Señor, trae resultados. Espíritu Santo, trae tu voluntad. Trae tu voluntad. Y enséñanos el camino que debemos andar. Porque tú nos conoces. Yo he dado tu palabra. Te pido resultados de tu Espíritu Santo. Cuando tocas la vida, hay cambios. Cuando tocas la vida, hay cambios. Cambia, Señor. Cámbianos. Espíritu de Dios, cámbianos. 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 Oh Espíritu Santo, trae vida. Trae vida. Trae vida, Señor. Tu vida, Señor. Tu
Tu vida que fluya. Tu vida que fluya. Tu vida, Señor. En el nombre de Jesús. Enséñanos. 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 Enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre. Bautiza, Espíritu Santo. Que la gente no conozca la religión evangélica, que conozca el reino. Que conozca el reino. El reino no es de querer, el reino es de obedecer. Que conozcan el reino. Hay muchos que ya ni oran, están apagados porque no buscan tu presencia. Avívalos. Por eso muchos están fallando, porque no buscan tu rostro. Avívalos. Avívalos, Señor. Avívalos, Señor. Un avivamiento de tu Espíritu Santo trae. Toca. Toca. Toca, Señor. Toca, Señor. Toca, Señor. Toca, Señor. En el nombre de Jesús.